Noticias frescas como agua de manantial. Anécdotas que burbujean como una fuente de soda. Efemérides que rejuvenecen como la fuente de la juventud. Y entrevistas que son la fuente de inspiración del mediodía. Ciencia, noticias, cultura, música, entrevistas y cine son algunas de las vertientes que nos reúnen en torno a una conversación cotidiana, entretenida e informativa. Saca tu moneda de la suerte y prepárate a lanzarla porque aquí comienza La Fuente. Ya estamos de vuelta entonces con La Fuente a través de las pantallas de UChile TV y también a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile, porque estamos de vuelta con un tema que ha sido debatido, por cierto, durante toda la semana pasada. Hoy, a la fecha, más de 15.000 personas en Chile se mantienen sin suministro eléctrico. Pronto vamos a entrar en detalle, pero para profundizar en esto, quiero presentarles primeramente, como todos los días lunes, a mi compañera Caco Aliaga de Prensa UChile. Caco, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Diego? Bien. Muchas gracias. Muy Feliz de estar acá compartiendo con ustedes día lunes, con todos nuestros auditores y televidentes. ¿Tú estás con luz? Estuve varios días sin luz, la verdad. Estuve desde el jueves hasta el sábado, pero volvió la luz, sí. Bueno, ha sido un problema transversal. Sí, muchísimo. Queda mucha gente sin luz todavía. Tenemos a un invitado especial para hablar no solo de eso, pero de todo el ecosistema de la electricidad en nuestro país. Perfecto, sí. Para hablar de aquello y aterrizar quizá eventuales soluciones y entender por qué sucede esto, nos encontramos con el académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, Luis Llanos. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación al programa y justamente a conversar de este tema que claramente nos ha tenido ocupados en los últimos 10 días. Sí, profesor, quizá comentar un poco que vamos a hablar de eso, de los apagones y también del congelamiento de tarifas y la deuda, que es el alza de la luz, y también un tercer tema que es el desperdicio de energía por falta de infraestructura. También es muy interesante. Pero, profesor, vamos con lo que nos convoca, que es la contingencia, que hasta el día de hoy, 10 días después de los vientos fuertes que hubo, siguen personas sin luz. El presidente ha incluso llamado al orden a la empresa. Emplazó directamente a Enel. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasa en nuestro país que queda tan el despelote? Este es claramente un ejemplo de un sistema que obviamente recibió un impacto importante para el cual no estaba preparado, ciertamente, y que, claro, reveló todas las cosas que hemos hecho mal justamente para el manejar este tipo de cosas. Porque básicamente la crisis significó fue mal manejada, y no digo mal manejada el momento en que ocurrió el viento, ni los 3 días antes que sabíamos que podía venir un viento fuerte, sino que también el cambio climático y eventos importantes nos hemos tenido varias veces, incluso dentro de este año tuvimos ya otro anterior, y el 2017 en que ahí yo también lo sufrí bastante personalmente, menos. Sí, cuando nevó, el 2017 que nevó. Ahí lo sufrí mucho y muy largo, pero ciertamente que tenemos, y como sistema, ¿no? Reguladores, empresas, hemos hecho poco para mejorarlo. Profesor, yo ahí logro identificar 2 espacios, que son, yo creo que 2 preguntas en una, porque están las empresas que, digamos, no han gestionado bien, en el fondo, la reposición de la electricidad, pero también hay, que usted también lo mencionó, que son cómo prever también lo que va a ocurrir, que ahí ya entramos más en responsabilidad del gobierno, ¿no? ¿Cómo nos podemos anteponer a este tipo de situaciones donde hay una tormenta de viento muy grande y hay un montón de damnificados? A ver, esto lo podemos tomar de otros negocios donde el Estado también tiene una regulación muy fuerte. Por ejemplo, en el negocio financiero. Yo soy profesor de finanzas. Ahora, derivado más en temas eléctricos y regulatorios, pero originalmente de finanzas. Y en el sector financiero nosotros, la CMF hace stress test, audita a los bancos, hace una serie de actividades que en la eléctrica también están esas facultades, pero no se usan.
Ni se aplican. Entonces, efectivamente, nosotros... ¿Por primero, qué? ¿Por qué? Ahí quizás ahí no tengo un buen diagnóstico, pero claramente lo que enseñamos en manejo de crisis, en ingeniería, digamos, es primero, la crisis, trate de evitar la crisis. Claro. Para empezar. La primera cosa. Sí. Segundo, si usted trata, sepa cómo manejarla, o trate de aprender a cómo manejarla antes. Claramente no lo hicimos. Sepa que está en una crisis. Yo creo que el diagnóstico en los primeros días no fue en las empresas fundamentalmente, y quizá también en los reguladores, en el gobierno, de que esto era algo que iba a pasar. Y la verdad es que iba a demorar más de una semana, y eso es una crisis. O sea, lo minimizaron muchísimo. Claro. Entonces hay que entender que uno está... Después hay que contener la crisis, paliarla, resolverla, y después aprender de los errores y de las cosas. Y eso es lo que... Yo creo que todavía estamos un poquito ya terminando la batalla, pero todavía estamos en medio de la batalla. Sí. Hay mucha gente en Santiago, ya como porcentaje del total de clientes es bajo, pero en el sur tenemos áreas todavía con afectaciones muy importantes, y que claramente reflejó una serie de malos previsiones en términos de número de cuadrillas, de repuestos de cables, de postes, de transformadores, digamos, que obviamente fallan en este tipo de eventos, y que sin lugar a dudas nos debe dejar lecciones respecto de cómo tenemos que prepararnos hacia eventos futuros, porque estos eventos van a volver a pasar. Creo que también hay que tener la capacidad de movilizar. Y ahí también hay justamente lecciones que aprender. Solo precisar cortito, Caco, el dato, porque actualmente hay 18.352 clientes sin luz a lo largo del país. En detalle, la capital, la región metropolitana, presenta 8.524 hogares sin suministro, seguido de la Araucanía con 5.535 y Los Ríos con 1.295. Claro, pero si uno piensa que en la Araucanía hay menos de 1 millón de clientes y en Santiago hay 2, o sea, en la Araucanía tenemos un problema mucho mayor. Sí, pues un tema porcentual. Ahora, profesor, ¿y cómo lo podemos fortalecer nuestro sistema eléctrico? Quizás energías renovables tenga un rol que jugar. Ciertamente. El sistema... partamos por los ejemplos que deberían ser simples, o digamos, los problemas que deberían ser más simples de resolver. Claramente la red de Santiago tiene un anillo de prácticamente 20 o más subestaciones que lo alimentan. Esa red debería ser que cuando tenemos la caída de un poste o de un sector de una línea, los afectados sean muy estrechos solamente en ese tramo, porque podemos alimentar a los clientes que están hacia un lado, desde por allá, y los clientes que están desde el otro lado, por acá. En la Araucanía es mucho más complejo, porque en la Araucanía las redes son muy radiales. Entonces, cuando se me cae un alimentador, que son estas líneas que llevan la electricidad a los clientes, cuando se cae un alimentador, claro, todos los que están aguas abajo de la falla, la verdad es que no hay mucho cómo llegar. Pero en Santiago eso debería ser, y tenemos que hacer esas redes más resilientes. Tenemos que incorporar en nuestros modelos mayor redundancia. Al final del día eso es lo que nos permite la resiliencia, mayor redundancia. Y eso pasa también por cambiar conductores, eventualmente soterrar en algunas áreas. Ha sido fundamental. Pero eventual, ojo, que hay un tema en el cableado, que es estos cables que se ven muy feos, unos cables negros grandes. Ya, esos no son de electricidad, son de telecomunicaciones. Claro. Y los apoyos... Pero también se puede soterrar. La idea es soterrar todo eso, ¿no? Se Sí. puede soterrar, pero todo eso claramente requiere inversiones, y esas inversiones no siempre ni el regulador quiere pasarlas a tarifa por
por el costo político que eso significa, particularmente cuando además hay que pasar otras alzas. Otras tarifarias. deudas, las que ya estamos pagando, digamos. Y ciertamente que eso hace más compleja ese tipo de decisiones, pero yo creo que justamente y tenemos que transitar hacia allá y vamos a transitar hacia allá. También el tener más generación en las redes de distribución nos va a ayudar, sin lugar a dudas, y ahí las energías renovables como paneles fotovoltaicos, etcétera, ayudan en eso. Pero claramente alinear mejor los incentivos. Nuestra red eléctrica se pensó en los años 80 básicamente para dar cobertura como primer objetivo. Ese era el objetivo. El objetivo era dar cobertura. Iluminar. Cuando Que era había así. gente, a ver, hay muchos campamentos, muchas urbanizaciones que todavía no tienen luz, cuando todavía no tienen energía, pongamos energía. Cuando era Chiquemos. Chilectra. Cuando era Chile. No, esto ya, los 80 sí, todavía era Chilectra, sí. Chispita. Chispita y toda. Pero esa era nuestra lógica. La lógica de nuestro sistema fue, y en el mundo rural aún más, o sea, Santiago quizá menos, pero en el mundo rural claramente la idea era dar cobertura. Y se hizo, y el sistema se pensó de esa manera, y se le dio incentivos para eso, y no tanto para calidad. Hoy día claramente, en un mundo que además tiene que transitar a una mucho mayor electrificación, requerimos que la confiabilidad del sistema sea mucho mayor. Y eso implica, bueno, hacer el trabajo técnico y que yo lo he visto poco en la discusión últimamente. O sea, si no aprendemos de 40 años de experiencia para 40 años más, yo creo que o sea, hay un aprendizaje por medio. Profesor, quiero ponerle un pelo a la sopa. Bueno, se anunció el incremento de hasta un 60% en la cuenta de la luz al año 2025 y sucede esto, del viento, el temporal. Entonces, mucha gente se preguntó, claro, ¿cómo me van a seguir cobrando y van a seguir las alzas? Y mira las condiciones en las que estamos. ¿Podemos explicarle a la gente en sencillo, digamos, en fácil, por qué están subiendo las cuentas de luz, el alza? A ver, las cuentas, el alza en las cuentas no tiene que ver estrictamente con la distribución. Recuerden que en el sistema eléctrico tenemos 3 segmentos: la generación, los embalses, las hidroeléctricas, fotovoltaicas, grandes, estas que están aquí cerca de Santiago y algunas grandes en el norte, las eólicas, etc. Esas son generadoras. Después hay todo un sistema de transmisión que lleva esa energía justamente a las redes de distribución, que es donde estamos ahora. Lo grueso del alza de tarifas, porque efectivamente también hemos tenido ahí pero el grueso del alza de tarifas está del 60%, tiene que ver con un congelamiento tarifario del ir incorporando a las tarifas de los clientes regulados el costo de la energía que tiene alimentar a esos clientes, básicamente por licitaciones que se han venido haciendo. Entonces, hay un proceso en que el Estado, a través de la Comisión Nacional de Energía, licita estos suministros de tiempo en tiempo, y claramente en contratos de largo plazo, y estos contratos tienen precios altos. En algún momento, justamente empezaron a entrar contratos por las energías renovables más baratos. Esto fue en la segunda mitad de la década pasada, digamos. Empezaron a entrar contratos más baratos. Y justamente ante una alza, lo que se pensó fue, mira, no hagamos el alza de tarifas ahora, porque justamente correspondía a una alza de tarifas, pero no la hagamos, esperemos, justamente porque las tarifas van a bajar después, y si mantenemos las tarifas planas, lo que no pagamos hoy día lo vamos a pagar después y mira, no hay ningún problema. Lo que ocurrió fue que por diversas razones... Esto en pandemia, ¿no? Eso fue antes de la pandemia, Okay. más bien estallido social. Ok. Lo que ocurrió fue que por pandemia y por otras razones, contextos que en el fondo
el regulador no quiso pasar esta tarifa, estas alzas de tarifa, que inicialmente además tenía un tope de mil y tantos millones de dólares. Incluso en una primera versión tenía un tope aún más bajo, de 600 millones de dólares. Después se incrementó de nuevo. Pero finalmente, y esto pasó porque básicamente esta disminución tenía una serie de supuestos que no se dieron. Básicamente supuestos que tenía de tipo de cambio, de costos de precios de petróleo, de IPCs locales y de Estados Unidos y extranjeros, que por la pandemia y por distintas cosas se dispararon. Y entonces esta suerte de es que va a caer, no va a caer. Va a subir. Siguió subiendo. Es todo lo contrario. Sí. Y se acumuló una deuda muy importante del orden de 7.000 millones de dólares. Es el número de verdad. Que ya no resulta posible con aval del Estado, además. O sea, también esto no es que lo podamos sacar. Y que, bueno, hay que sincerarlo. Y eso es ese es el grueso. Además, teníamos un atraso en las tarifas de distribución que se fijan cada 4 años. La última era 2020-2024, que solo se publicó ahora, es decir, en los últimos 6 meses de la vigencia. O sea, ya estamos atrasados para la nueva vigencia, la nueva ajuste de tarifas que viene ahora, que espero que también sí lo usemos para realmente diseñar y incorporar en el modelo y por lo tanto en los incentivos a las empresas mayor resiliencia, calidad de servicio, etcétera, que es una cosa que claramente ya lo vemos que no ha funcionado. O sea, tenemos que seguir pagando alzas en la cuenta de luz. Ojalá que el servicio esté... Sí, hay ajustes automáticos por falta de servicio. Claro, sí. Eso compensaciones que tienen que ver con el sistema tiene un límite de 9 horas. O sea, esas 9 horas son, entre comillas, dentro de las que el sistema al año, que el sistema da como indisponibilidad probable. Imagínate. Arriba de eso se compensa. Y se compensa de una manera... 40 horas más o menos. Y se compensa casi del orden de 10 por 1. Es poder mitigar de alguna manera lo que está sucediendo. Pero eso compensa, eso es automático y eso no obsta de otras compensaciones por eventuales pérdidas que pueda tener un usuario. Y que hubo millones. Y que hubo millones, básicamente alimentos. Sí. Más allá de otras cosas que pero sí descomposición de alimentos, porque obviamente los refrigeradores no dan. Y eso claramente que es también perseguible más allá de otras compensaciones que se puedan legalmente consignar. Sí, y ayer hubo un corte de hecho anoche en Peñalolén, La Reina, y en él inmediatamente publicó: nosotros no tenemos nada que ver en esto porque ya está demasiado. A mí se me contó anoche también, dije, qué susto. Demasiado sobremojado. Sí. Queremos agradecer. Los mismos trabajos de reparación, claro, muchas veces requieren cortes. Claro. Porque estamos no puede reparando, ser, pero nos quedamos estamos reparando con línea, o sea, reparar con línea energizada es complejo y muchas veces se requiere hacer el corte porque hay que reemplazar el transformador. Ojo, esto lo vamos a tener por semanas. ¿Por qué? Porque ahí viene el disclaimer para que la gente esté atenta. Mucho es parche. Y tenemos que, entre comillas, sacar el parche y poner una solución más definitiva. Claro. Eso va a ser un trabajo que va a ser de semanas y de meses probablemente, de ir reconfigurando y reconstituyendo los sistemas. Lo que se parchó, digamos. Lo que se parchó, lo que se arregló. Yo creo que todos notaron, o muchos notaron, por ejemplo, que de repente les volvió la energía, pero un voltaje mucho más bajo. Porque probablemente los empalmaron desde otro lado y y antes tenían un alimentador que, entre comillas, tenía la calidad de servicio, pero claro, con el nuevo circuito que los estaba alimentando, el voltaje les llegaba mucho más bajo. Sí. Bueno, el llamado es a la paciencia, ¿no? Porque vamos a tener que sacar los parches ahora y poder configurar el circuito completo.
Luis Llanos, académico, nos queda poquito tiempo, académico Sí. del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Luis, por habernos aclarado y habernos mostrado un poquito más, haber ampliado el panorama, digamos, de lo que está sucediendo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, profesor.